Romanos capítulo 15, verso 4. Dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin, con este propósito, con este objetivo, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hermanos, ¿quién no necesita esperanza en un mundo, hermanos, donde desde el inicio se nos declaró que espinos y cardos iba a producir la tierra, hermanos? ¿Quién no ha tenido que despedir a un familiar, hermanos, con dolor en el corazón? Un hijo, un padre, una madre, una abuela querida, un hermano en Cristo. ¿Quién no ha tenido, hermanos, un fracaso? ¿Quién no ha tenido que ser frenado en su estadía en esta tierra a través de una enfermedad? ¿Algún problema, hermanos, emocional? Y yo pregunto, hermanos, ¿será por eso que las Escrituras nos dicen y nos hablan acerca de la esperanza, hermanos? ¿Será por eso que de alguna manera vemos que la gente busca embriagarse, drogarse, inhibirse de la realidad de este mundo? Busca salir. He escuchado personas que en medio de los problemas de su casa, con su esposa, con su esposo, buscan otra mujer para salir de esa realidad. Buscan otro hombre para salir de esa realidad. Buscan otro trabajo para no llegar al infierno que tienen en casa. ¿Será por eso que el apóstol de alguna manera está enfatizando que las cosas que se escribieron en la antigüedad tienen un propósito, hermanos? Para una generación, para una descendencia, que independientemente que esté buscando a Dios, independientemente que haya hecho cambios, independientemente que ya no sea la misma, no puede evitar la maldición que cayó en esta tierra, hermanos. Y creo que para nosotros va a ser muy sano que podamos cada día trabajar con nuestros hijos y hacerles saber una cosa: no es aquí la felicidad. En esta tierra no existe la felicidad, hermanos, fuera de Cristo. Es un sueño, es una utopía pensar que en un matrimonio se va a alcanzar la felicidad, que de alguna manera, en una meta alcanzada, en un propósito, un objetivo cumplido, se va a alcanzar la felicidad. Es un engaño, hermanos, eso no es cierto. Quiero decirte que la verdadera felicidad está en conocer al Creador y ser conocido por Él. Tanto es así que el Señor le dijo a los discípulos, cuando ellos vieron un ministerio glorioso, fructífero, robusto, y ellos dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿A quién no le da gusto que un demonio se sujete, hermanos? ¿A quién no le da gusto ordenarle al demonio que salga y éste sale? Pero el Señor dijo: no se regocijen por eso. Ya Satanás está caído. Satanás ya viene, trae carrera, Satanás. De alguna manera ya cayó del primer cielo. Ya va hacia la tierra y de ahí va hacia el mismo infierno, hacia la condenación. Ya Satanás, no se regocijen. Regocíjense, les dijo, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿en qué debería de estar nuestro regocijo? En la salvación, en la esperanza, en aquel bendito regalo. Entonces, hermanos, que Dios nos dé gracia para salir de engaños. Es que yo solamente quiero un hijo, yo lo único que he deseado es tener un hijo para alcanzar mi felicidad. Pobre declaración necia e insensata. Porque la Biblia dice que con dolor dará a luz, ¿qué? A sus hijos. Y esta está queriendo tener un hijo para ser feliz. Imagínate, ¿no sabe que le viene dolor? ¿Han escuchado a las personas decir: ya acabé con todos, ya todos se casaron? ¿No sabe que los problemas vienen todavía más fuertes, hermanos, que cuando eran niños? ¿No lo sabe? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que comprender que todo lo que está escrito concerniente a Cristo, todo lo que está escrito con respecto a Cristo, tiene un propósito. Dice ahí, por favor, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra, ¿qué? Enseñanza.
Hermanos, cuando leemos las Escrituras debe de haber una enseñanza. Cuando venimos a una reunión debe de haber una enseñanza. Debe de haber prácticamente un aprender. Cada día tienes que aprender. Por eso la Escritura dice que el Espíritu está esperando que seamos maestros. No pierdas tu tiempo solamente viniéndote a sentar y salgas peor, más endurecido. No. Cuando venimos a las Escrituras, a una reunión, cuando estudiamos en casa, tiene que haber un propósito, una enseñanza. Todo lo que concierne a Cristo tiene un objetivo. Se quedó como un ejemplo para nosotros. Amén. Un ejemplo. Cuando ves que Cristo se negó, ¿qué ejemplo te está pidiendo o qué te está dando Cristo? ¿Te tienes que negar? Cuando ves que Cristo le dio la espalda a este sistema de alguna manera de gobierno, sistema de educación, sistema de diversión, hermano, Cristo le da la espalda y Él dice, mi reino no es de este mundo. Hermano, ¿para qué está escrita esa palabra? Pero hay muchos que dicen que son cristianos y pareciera que les gusta pasarse en la piscina de la inmundicia y un rato vienen a medio sacudirse como los canitos, dan los canes cuando les echas agua, ¿qué hacen? Y después se vuelven a ir a su inmundicia. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Si Cristo se negó es porque Él nos está dejando un ejemplo. Te tienes que negar. Este principio nos lleva a obedecer a Cristo por el mismo principio de gratitud, hermanos, y especialmente, hermanos, porque Cristo quiere conformarnos a su imagen. Amén. Hay testimonios hermosos, hermanos. Pablo mismo decía, lo que viste y oíste acerca de mí, que dice esto, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero ni siquiera Pablo era nuestro ejemplo, aunque fue un varón grande, elocuente, de mucha bendición, ni siquiera él era nuestro ejemplo a seguir. Nuestra meta se llama Jesucristo. Amén. Efesios 4:13, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, niños de alguna manera, un fluctuante es uno que hoy quiere, mañana no quiere, ¿sí? Es voluble, ¿verdad? O sea, hoy viene bien emocionado a la reunión, está batiendo las manos, ya mañana ya está desanimado. Hoy se vino a la reunión de la mañana y a la de la tarde, para no verlo en un mes. Hermanos, las Escrituras nos fueron dejadas para que nosotros a través de ellas podamos tener esperanza. Y la esperanza se traduce como el deseo de que algo se cumpla. ¿Qué están deseando ustedes? ¿Cuál es su objetivo? ¿Que suban el mínimo aquí en el planeta Tierra o no aquí en el país? No, hermanos, llegar a casa es el único lugar donde podremos estar salvos. A salvo es el único lugar donde nuestros hijos realmente podrán darnos descanso en el planeta llamado cielo, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Padre, por favor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender en nuestro espíritu el valor de tu palabra. Cuánta apostasía hemos visto, cuánta hipocresía, cuánta incongruencia, cuánta debilidad espiritual. Vemos que es la enfermedad y es el mal de males para que la mies que es mucha no pueda ser atendida. Que los muchos profesantes no conocen las Escrituras, no tienen una esperanza y mucho menos entienden que les fue dejada para ser una enseñanza y un ejemplo. Ayúdanos, no queremos caer en el mismo error en el que muchos han caído. Ayúdanos, no queremos ser como los muchos que dicen que son, pero ni siquiera conocen lo que profesan que son.
Queremos hoy llevarnos esta verdad sabiendo que cada versículo, cada tilde, cada coma, cada punto fue dejado para nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Entonces, como la Escritura dice que estas cosas nos quedaron escritas para nuestra enseñanza, vemos que el ejemplo de Cristo está plasmado en las Sagradas Escrituras, y tú y yo tenemos que poner mucha atención en lo que Él dijo, porque sí dijo cosas, ¿cierto o no? ¿O no dijo nada? Aunque no escribió, pero sí dijo. Y hubo algunos secretarios que estuvieron escribiendo lo que Él dijo. Amén. Y aunque Él de alguna manera dijo, también hizo. Y aquí quedaron registrados sus acontecimientos, sus actos que Él hizo, que Él llevó a cabo. Entonces, hermano, tenemos que salir de la mediocridad y tenemos que tomar una actitud de compromiso, donde entendamos que si Cristo es nuestro capitán, nuestro mariscal, nuestro jefe, nuestro paladín, entonces su palabra tiene que ser conocida por nosotros. Amén. ¿Dónde? En lo que Él dijo y en lo que Él hizo. Porque tocante a los fariseos, Él dijo, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Pero no así como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. No así nuestro capitán, Él decía y Él hacía. Amén. Esa es la gran diferencia entre nuestro líder y los muchos líderes de agrupaciones, hermanos. Marcos capítulo 3:13, por favor. Dice así: después subió al monte y llamando así a los que Él quiso, vinieron a Él. Subió al monte y llamó a ciertas personas que Él quiso. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Pospusieron el llamado? ¿Otro día? ¿Cuando me nazca? ¿Cuando toda mi familia vaya? ¿Cuando vuelva la que se fue? ¿Nada más que termine mis estudios? ¿Eso dijeron? Eso es algo que tienes que aprender, hermano. Tú que estás perdiendo el tiempo y que lo que menos quieres es tener compromiso. Hermano, déjame decirte una cosa, esa postura te pone en un peligro muy serio. Porque como no tienes compromiso, hermano, ¿qué sucede con una medicina que no se usa? Se va a caducar. ¿O tiene siglos 1000 de respaldo? No, se va a caducar, hermanos. Y cuando la quieres usar, puede estar muy bonita en el empaque, puede tener su cucharita, su gotero, todo lo que tú quieras, puede oler hasta cereza o plátano. Hermano, se va a caducar. Pierde su fuerza activa. ¿Sí o no? Bueno, es igual. Tu vida se va a caducar. Porque aquí Cristo nos dice que Él subió al monte. Y cuando Cristo subía al monte, hermanos, el monte en Horeb humeaba cuando Él descendió. Cuando Él subía se transfiguraba. Cuando Él subía, Él podía decir: las puertas del infierno no van a prevalecer contra ustedes. Les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Cristo hablaba con autoridad. Entonces Él sube y cuando Él baja, llama a los que Él quiere. ¿Cuántas veces no has escuchado el llamado de Cristo? ¿Qué has dicho? Señor, yo iré. Sí, Señor, ahora sí ya aprendí. Sí, ya entendí que tengo que dejar la tele. Pero eso ya van 10 veces que lo dices y no la has podido dejar. Un miserable aparato de esos. Hasta te ves mal cuando pasas por tu sala y te volteas. O sea, hermano, eso es tonto, eso es ridículo. ¿Para qué te volteas? Mejor volteala a ella. Sácala. Ya tienes que tomar decisiones. Yo no entiendo un discípulo que pueda de alguna manera estar conectado a la programación de Televisa o a la programación de Hollywood. No, hermanos. Yo creo que no es correcto eso. Es muy importante. Estamos hablando de discípulos, hermano. No estamos hablando de gente que es de alguna manera, no sé, solamente adeptos o solamente gente simpatizante. No, Cristo llamó discípulos. Gente seria, gente que quiere, que entiende que la palabra de alguna manera quedó para su enseñanza. La gente hay veces dice: es que no sé qué hacer. ¿Sabes por qué no sabes qué hacer? Porque eres un flojonazo que no te gusta estudiar las Escrituras. Por eso no sabes qué hacer. Esa es la realidad. Es que, hermano, yo estoy esperando una revelación de Dios.
Mejor dobla tus rodillas y estudia la palabra de rodillas y ahí vas a tener tu revelación. ¿Está muy clara la revelación? Porque las cosas que Él dejó, dice que las dejó para nuestra enseñanza. ¿No lo dice? Para nuestra enseñanza. Para que a través de las Escrituras tuviéramos esperanza. Porque, hermano, hay circunstancias muy difíciles. Platicaba yo con un varoncito que, hermano, en un año se le muere la mamá, se le muere la hermana, y a él le cae una enfermedad y de repente le operan el pie, y el pie quedó inmovilizado. ¿Cómo crees que se siente? Hermano, si estuviera viejo como yo o como tú, pues diríamos, bueno, ya está viejo, pues ya que se aguante, ya cuánto tiempo usó las piernas para ir a hacer maldades. Pues está muy joven. Esa circunstancia requiere esperanza y sobre todo requiere una enseñanza. ¿Sí me explico? ¿Tú sabes lo que te va a pasar mañana? Pobre de ti, porque si tú no tomas esta instrucción del Espíritu en el libro de Romanos, créeme, vas a apostatar. Y he oído necios que dicen, no funciona, eso no funciona. Discúlpeme, no es que no funcione, el que no funcionó fue usted. Esa es la realidad, porque la Biblia sí funciona, es la palabra de Dios. Entonces, Lucas capítulo 6, verso 12, un pasaje homogéneo a Marcos 3:13, capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué más? No dice rezando a la Virgen, ¿verdad que no dice eso? Estaba de alguna manera brincándole al de Atocha. No dice eso, hermanos. Le puso ahí una manzana al espectro de la muerte. No dice eso. Estas cosas quedaron escritas como una enseñanza. Dejad que los necios oren a lo que no es Dios. Ustedes tienen un Dios vivo y verdadero. Y cuando era de día, ¿llamó a quién? No dice que llamó a sus filigreses, no dice que llamó a los peregrinos, no dice eso. Llamó a sus discípulos. Hermanos, Dios los está llamando a ustedes a ser discípulos. Ese es el gran potencial perdido, que la gente cree que lo llamaron a ser parte de un grupo, parte de una lista de registros de la iglesia. No, hermanos, Cristo los llama a ser sus discípulos. Esa es la primera enseñanza que debes de tener en tu vida. Cuando tú educas a tus niños, tú tienes que estarlos educando para que ellos sean discípulos de ¿quién? Hermano, es triste. Luego hay veces te acercas a los jóvenes. Yo recuerdo cuando en ocasiones me invitaban de joven, y luego les preguntaban a los jóvenes, ¿y tú qué? ¿Por qué vienes? Bueno, pues es que mi mamá me trae. ¿Y tú por qué vienes? Oh, pues no sé, me dijeron que viniera. O sea, la gente no sabe por qué viene. Es una tontería eso, hermanos. ¿Por qué vienes? ¿Cuál es la causa por la que estás aquí? Si tú no tienes bien centrado, bien entendido, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y a dónde vas tú? Créeme, lo que tú dices que Dios te puso como carga, pronto lo vas a abortar. Porque no tienes una convicción. Esto se requiere de convicción, hermano. El mundo entero puede apostatar, puede irse a embarrar en su pecado, pero si tú tienes convicción, dice la Escritura que el amor es como un sello en el brazo. Las muchas aguas no podrán apagarlo. Amén. Entonces es muy importante. Jesús dice que las cosas que quedaron escritas como una enseñanza. Y ahí nos está enseñando que Jesús está queriendo ¿qué? Discípulos. Y un discípulo es uno que aprende de Cristo. Ese es un discípulo que va a aprender de Cristo. No va a estar aprendiendo de las modas. No va a aprender de los cristianos mundanos. No, va a aprender de Cristo. Él va a estar aprendiendo, asimilando lo que Cristo le dice. Y vemos que de alguna manera, hermanos, Cristo nos ha dejado una excelente regla para la iglesia. Escuche, esta es una regla hermosa. Romanos 15, verso 4. ¿Qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí hay una regla. Cuando empiezas a pasar las hojas y empiezas a leer cada instrucción, cada mandamiento, cada ritual, cada, de alguna manera, demanda de parte del maestro, tú te estás dando cuenta de que, caray, aquí hay una regla general. ¿Cuál es esa regla?
que todo lo que está escrito es para mi enseñanza. ¿Sí me explico? Es muy importante. Ese es el tipo de fe que necesitamos en estos tiempos. Ese es el tipo de fe que levanta de alguna manera personas que se pueden hacer responsables de grupos. ¿No dice la Escritura? Dice que de alguna manera, búscate hombres ¿qué? Idóneos, retenedores de la palabra, para que enseñen ¿qué? A otros. Ahí está, la iglesia está sufriendo una crisis de mujeres con pechos frondosos para amamantar a las que vienen todas descuadradas. Tenemos una generación de muchachas de 20, de 18, de 15, todas descuadradas, hermanos. Y no hay ancianas en medio de nosotros que puedan, ven para acá, hija, mira, te voy a pasar unos tips para que de alguna manera puedas estar capacitada para cuando te cases. No hay. La mayoría se está tropezando, está llenándose de chismes, está de alguna manera pensando tonterías. No, hermanas, ya necesitamos que se levanten. ¿Sí me explico, hermanas? Es muy importante y pueden levantarse. Hay veces se piensa que yéndose a un seminario, es que yo necesito ir al seminario. No, no necesitas ir al seminario. Lo único que necesitas nada más, aprende que lo que Cristo te enseñó hoy, tu obligación es retenerlo y vivirlo. Ese es el mejor seminario. Yo no estoy menospreciando los seminarios. Aprende uno muchas cosas. Pero hermano, de aquí a que viene el seminario, tú ya estás aprendiendo. Ni quien quite, a lo mejor te ponen a dar las enseñanzas del seminario cuando llegues. ¿Sí, hermanos? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, porque la palabra de Dios se nos quedó como una excelente regla. Tómalo como una regla. ¿Qué es una regla? ¿Qué sería una regla? Una norma. Entonces, la norma de la iglesia es esta. Hay veces entiendo por qué en el Antiguo Testamento hacían que en los postes se escribieran los mandamientos. Los judíos, los rabinos, aquí tenían su cajita, sacaban su textito, ¿verdad? El rollo, y aquí lo estaban leyendo. En las filacterias tenían escritos de alguna manera mandamientos. ¿Por qué? Era una norma. ¿Se acuerdan del color azul que tenían en sus vestiduras? Era un recordatorio. Cada vez que veían un color así como el que trae mi hermano Ramón, chillante, la gente inmediatamente sabía una cosa: las reglas del bendito. Ahí estaban. ¿Cómo qué? Como una norma, como una regla. ¿Para qué? Cuando venimos a la reunión, hermanos, no nos apapachamos. Sencillamente venimos a aprender. Venimos a aprender. Y si no estamos aprendiendo, hay que cambiar al que está delante y hay que poner otro, pero tenemos que aprender. O dos, hay que cambiar nosotros, quitar esta generación, meter otros que quieran aprender. Son dos cosas, nada más, no puede pasar más. Alguien está fallando, algo está fallando si no estamos aprendiendo. Y yo digo algo, hermanos, tenemos una cultura muy particular los mexicanos. ¿Cómo somos los mexicanos? Para mañana, los hombres del mañana. Somos flojos, somos acomodados, machistas. Yo mando, amorosos. Amén. Y si no, pregúntenle a mi gorda. Amén. También tenemos buenas cosas. Entonces es muy importante, pero digo, sí entiendo que hay virtudes muy hermosas. El mexicano es de alguna manera amistoso, amigable, ¿verdad? Pero, hermanos, arrastra muchas cosas que honestamente ya no debería. Yo entiendo que hoy fue tu primer día mexicano, entraste, pero ya llevas aquí 15 años, ya, por favor. ¿Sí me explico? Entonces es de suma importancia que entendamos, es una regla que quedó para la iglesia, hermanos. Y si quedó escrita, mis amados hermanos, es para nuestro uso y para nuestro beneficio. Eso tienes que aprender. Apréndelo. Si quedó escrita, es para nuestro uso y para nuestro beneficio. Yo les contaba la otra ocasión que me salía sangre. A mí me salía sangre. Y algunos decían, es por el sol, es por la luna, es porque te dieron un trancazo. O sea, muchas cosas venía el comentario, ¿no? Pero ¿por qué me sale sangre? Porque me salía sangre. Me salía sangre cuando yo me sonaba. Y aquí estábamos exactamente hace 24 años. Y recuerdo que había un ministro que era el que nos estaba dando la enseñanza. Yo tenía 24 años, él tenía como 19. Y él dijo, pues así, pero se me quedó viendo así muy... Pues la escritura dice que el que recio se suena le saldrá sangre. ¿Y dónde dice eso? Aquí. Cuando me lo mostró, casi se me cae de alguna manera. Ahí dice eso. Sí, ahí dice eso. Dejé de sonarme recio y ¿qué crees que pasó? Me dejó de salir sangre. ¿Sí me explico, hermanos? O sea,
yo entiendo que entonces las escrituras y lo que quedó escrito es para mi uso y para mi beneficio. O sea, esto no lo veas como, ya van a abrir la Biblia de nuevo. Ya mi papá va de nuevo, ya va de nuevo. Los irrespetuosos con las mamás, no con el papá porque el papá les pone una buena tunda, pero con la pobre mamá la hacen como quieren. Hermanos, para nuestro beneficio y para nuestro uso. Amén. Entonces, es importante, capítulo 6, verso 12 de Primera de Timoteo, dice la Escritura, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, ¿qué dice? Echa mano de la vida eterna. Ahí está. Echa mano de la vida eterna. ¿Para qué se nos dejó la Escritura? Para nuestro uso y beneficio. ¿Y qué tenemos que hacer? Echar mano de ella. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, echar mano de ella. ¿Cuántas veces no hemos tenido por experiencia propia que de repente viene un sueño en la madrugada, en la noche, y eres acosado con un sueño demoníaco? ¿Alguien le ha pasado, hermanos, en la madrugada un sueño demoníaco? A ver, levante su mano, no sea que sea nada más el único loco aquí, Ramón, que está levantando su mano. ¿Si han tenido su sueño demoníaco? Y no uno, hay veces como que al diablo se le olvida que ya Cristo lo venció. Y hermano, ¿qué hemos hecho? En el nombre de Jesús. Y ahí lo reprendes, hermano. ¿Qué hace el demonio? Se va. La sangre de Cristo. Hay poder en el Cordero. ¿Cierto o no? Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que es para nuestro uso. Hermanos, bien tremendo que el cristiano esté yéndose a comprar que su aureola ahí de cobre para ponerse en el brazo, que la Biblia, que quién sabe qué, ya el metafísico, ya quién sabe qué tantas tonterías le metió, y el cristiano se la está creyendo. No, hermanos, la Sagrada Escritura nos fue dejada para nuestra enseñanza, para nuestra esperanza, para nuestro confort, para nuestro consuelo. ¿Sí? Dame un cristiano que sea retenedor de la buena palabra y verás un futuro líder, hermano. Porque retiene, aprende y lo pone en práctica, hermano. Y claro que se va a destacar en medio de su generación. Claro, ve un niño que aprenda y que lleve a cabo, todo mundo lo va a notar. Ese niñito es espiritual, ¿verdad? Ese niñito es espiritual. Ay, esa muchacha es muy espiritual. Ese anciano es muy espiritual. ¿Lo notan o no? Pero vea la necia que todo mundo sabe que se está metiendo en problemas. Ay, viene la necia. Ay, o sea, todo mundo se da cuenta. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos que las Escrituras nos fueron dejadas como una regla establecida, hermanos. Aquí no son los sueños del ministro, me imagino, hermanos. No, hermanos. Aquí es una regla bien firme y bien establecida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11. La cual, obviamente, hermanos, al quedarnos como el estandarte, Pablo lo maneja como que somos la columna, ¿verdad? Columna de Dios, ¿verdad? Dice, somos el baluarte, el estandarte. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Por qué? Si tenemos una regla firme, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Fíjate, firme. Yo no te estoy hablando de la doctrinita de los AA. Yo te estoy hablando de los encuentros y reencuentros. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Y es una regla, hermanos, perfecta. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos en medio de nosotros hermanos que no se hablan? ¿Qué pasa cuando tenemos hermanos que de todo se tropiezan? Tinieblas. Pero ¿dónde comenzó la falla? ¿Dónde? No echaron mano de la vida eterna, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Descuidaron esto y entonces comienzas a ver una iglesia que de alguna manera empieza a meter cosas que no están bien. Hermano, nosotros no necesitamos un payaso para que nos venga a entretener. Nosotros no necesitamos, hermanos, meter cosas de allá afuera para que ustedes se sientan bien.
El Espíritu de Dios hace sentir bien a la gente. Entonces es muy importante que entendamos, las Escrituras nos fueron dadas como una regla firme para que nosotros no andemos en tinieblas. Hermanos, los problemas, si de repente Panchito tiene un problema con Pedrito, hermano, nadie más se debería de enterar de ese problema. ¿Quién debería de arreglar ese problema? Llamen al apóstol para que venga a arreglar el problema de Panchito, del niño Panchito y el niño Pedrito. ¿Tú crees que tiene necesidad el apóstol de venir desde África nada más para venir a arreglar el problema de ellos dos? No, de acuerdo a las Escrituras. A ver, ven para acá, Pedrito, voy a platicar contigo. Imagínate a Panchito viéndolo hacia abajo y Pedrito hacia arriba. Ahorita vamos a platicar. Es que la otra vez tú no me saludaste. Ay, hermano, discúlpame, voy a tener más cuidado. Está bien, hermano, que no se vuelva a presentar esa ocasión. Sí, hermano, no hay problema. ¿Se solucionó o no se solucionó en Cristo? Ahí está la salida. Sí, hablando, te lo jalas solito y allá platicas con él. ¿Para qué contarle a los demás? Pero hermanos, de verdad, se los digo como ministros. Y yo personalmente tengo mucha paciencia, hermanos. La verdad puedo sentarme y escuchar. Pero honestamente, hermanos, se pierde mucho tiempo cuando podríamos estar haciendo muchas otras cosas. Si tan solo los hermanos entendieran que lo que quedó escrito nos fue dejado como una enseñanza. Y no lo estoy diciendo como para que no se acerque. No, sigas acercando. Ese es mi trabajo, hermano. Y me gusta hacerlo. Pero, hermano, hoy reciba el consejo de Dios. Aquí hay una regla firme con la que usted puede ser maduro y ayudarnos para que podamos ganar a otros. Amén, hermanos. Entonces, dice que fue dejada para nuestra enseñanza. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que necesitamos aprender. No es que ya lo sepamos todo, no lo sabemos todo, mentiríamos. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender, y déjame decirte que los mejores aprendices son aquellos que de alguna manera extraen el alimento de la fuente de vida, que es la palabra de Dios, hermanos. Cristo Jesús y su palabra. ¿Recuerdan ustedes? San Juan le escribía ahí en Primera de Juan: les escribo a ustedes jóvenes porque son ¿qué? Fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al diablo. Fíjate nada más lo que dice. ¿Qué era lo que los hacía fuertes? La palabra, la enseñanza los hacía fuertes. ¿Por qué tenemos una iglesia débil, niña, berrinchuda, caprichosa? ¿Por qué? Porque no tiene la palabra morando en ellos. No está la palabra. Y como no está la palabra, tienes que venir a recordarle, es que mira la palabra. No. Y hay algunos que se ponen así muy berrinchudos. Ya nada más lo único que vas con el jefe, puedes hablar con este necio. No me hace caso. Señor, por favor, habla con ella. Ya después el Señor viene y les da unos cocos. Ya entendí, ya lo sabíamos, pues ya te habíamos dicho que era así. Pero se pierde mucho tiempo, hermanos. Pero cuando tenemos la palabra, Hechos 18:24, por favor. Entonces los que van a ser poderosos son los que son como un receptáculo, hermanos, son receptores. Y ellos han comprendido esta verdad. Dice ahí, capítulo 18, verso 24 de Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, imagínate, en África, varón elocuente, poderoso. ¿Qué lo hacía elocuente? Las Escrituras. No era el merolico de la Merced. O sea, el merolico de la Merced también habla mucho, ¿sí? Pero este no era el merolico de la Merced, hermanos. Este era un hombre elocuente en las Escrituras. Amén. En las Escrituras. Pero dice ahí, fíjate el calificativo que le ponen. Varón elocuente, ¿qué dice? Poderoso. Hermano, hay veces necesita uno ser poderoso con los falsos profetas. Te agarras un testigo y parece que es más poderoso que tú. Sí, hermano, no, esos vienen bravos esos. ¿Sí? De la otra vez nos decían de unos que llegaron y no recuerdo el nombre de ese grupo.
pues que de alguna manera ya Jesús ya pasó. Ya pasó. Ahora es la madre, la nueva Jerusalén. Mire aquí la nueva. Y sí te sacan textos. Pero ya Jesús no. No, ya te quedaste corto, actualízate. O sea, ya sacaron a Cristo, hermano, es el becerro gordo. Imagínate nada más. Lo sacan, pero a lo mejor para ellos fue escrito esto de que aquí estoy a la puerta, ¿no? Ya lo habían sacado. Sí, ya pasó de moda, ya hay algo nuevo, algo nuevo. Parecían a los griegos que solamente se preocupaban por oír nuevas cosas, ¿no? Vamos a ver qué nueva enseñanza trae este palabrero. Hermanos, pero este era poderoso. ¿Por qué era poderoso? Porque las escrituras, él sabía dos cosas. Son para mi enseñanza y son para mi esperanza. Y por si fuera poco, mi consuelo. Entonces, tú tomaste decisiones hoy. Dedícate a ser una ávida estudiosa de las escrituras. No necesitas decirle, véanme, estoy estudiando las escrituras. No, cuando todos duermen, ahí es el momento en que tú puedes estudiar las escrituras. De ahí en fuera, no se puede, hermanos. Está sonando el teléfono, ya te están hablando, ya el perro está aullando. O sea, todo el mundo está haciendo ruido, hermanos. Entonces, búscate tiempos en que tú estés solo, hermano, para meditar. Mientras otros roncan, tú estás metido en las escrituras. Sabiendo una cosa, necesito extraer mi alimento para el día de hoy. Amén. Entonces tenemos que aprender, tenemos que comprender el significado literal de la palabra. Sí, tenemos que aprender su significado. Para eso están los diccionarios, para eso están de alguna manera, pues algunos libros que te pueden auxiliar. ¿Sí? Algunos comentarios bíblicos de varones que Dios usó, están muy buenos, hermanos. Hay que volvernos estudiosos, hay que cotejar, hay que estar de alguna manera entendiendo cosas. Pero, hermanos, no solamente es el significado físico de la palabra, hermanos. Nosotros tenemos que agarrar todo lo que nos es bueno, todo lo que nos es de beneficio. Hay cosas muy prácticas, hermano, muy prácticas de verdad, que de alguna manera si no las tomamos en cuenta, me viene a la mente una que el Levítico dice que cuando construyas casa ponle pretil. Y pareciera como que es el Antiguo Testamento, la ley ya pasó. O sea, no se entiende, hermano, no se comprende. Cuando habla del pretil, habla prácticamente, hermanos, tú tienes tu losa y ¿cómo se le llama eso que le pones a un lado? ¿Bardal? Ah, barandal, su barandal, ¿sí? Le pones su barandal. ¿Para qué es el barandal? Estaba ahí en un mocoso para afuera. Sí, hay que ser, o hasta uno mismo. Ya hasta uno, ya no tiene uno la misma habilidad. ¿Cuántos se han tropezado? Usted estaba tropezando hoy en la mañana, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea, la verdad ya no tiene uno los mismos reflejos. Sí te vas. Y fíjate lo que dice. Por algo la Escritura dice, cuando construyas, ponle pretil. Fíjate lo que dice. Si el buey de alguno fuere acorneador y no lo supiere su amo, ok, y ya te da la instrucción. Pero si el amo lo supiere, que es acorneador, y no tuviere cuidado, ay, hermano, la sentencia viene más dura. Y tú puedes decir, es el Antiguo Testamento. Hermano, se escribió para tu enseñanza. O sea, tu perrito muerde, ¿no te has dado cuenta? O sea, date cuenta, él muerde. Entonces, amárralo bien, dale bien de comer, porque después se quiere comer a la gente. Él muerde, ten cuidado, no seas ligera, no seas ligero, ten mucho cuidado. ¿Sí me explico? Es importante. Es para nuestra enseñanza y para nuestro uso. La cuarentena. ¿Para qué es la cuarentena? El libro de Levítico nos habla de la cuarentena, hermanos. Vayamos a ver, por favor, libro de Levítico, capítulo 12, verso 1 al 4. Estamos hablando de un libro antiquísimo, hermanos. De un libro que le fue dado al pueblo judío, hermanos, precisamente cuando ellos salen de Egipto. Y la instrucción del más alto, pues va con toda la intención de bendecir a su pueblo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Habla de la consagración del primogénito.
Mas ella permanecerá 33 días, 33 más 7, súmalos, ¿cuánto hacen el total? 40. Purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Allí hay una instrucción de alguna manera fisiológica y una instrucción de alguna manera religiosa, ritualista. Pero vemos algo, hermanos. Fíjense nada más. El Señor está dando la instrucción y como Él sabe que no somos muy buenos para aprender cosas, Él nada más te dice, 40 días te vas a purificar. ¿Sí? Él es lo que dice. Ahora, cuando vemos, le llaman puerperio se le llama prácticamente a ese acto de guardar la cuarentena, fíjense nada más, o etapa de cuarentena, donde el cuerpo de la mujer está sufriendo cambios y necesita recuperación. Tanto recuperación física como recuperación emocional. Guárdelo. Por eso dijimos que las cosas que quedaron escritas fueron dadas para nuestra ¿qué? Enseñanza. Y para tener esperanza y conforte, descanso. Amén. Entonces nos dice, ya investigando cuáles son los beneficios de la cuarentena, nos dicen que de alguna manera necesita recuperación tanto física como emocional, porque dice que el útero de la mujer ha crecido de 6.5 centímetros a 32, entre 32 y 33 centímetros. Entonces el útero tiene que regresar nuevamente a la normalidad. Para que se puedan cumplir de alguna manera el deber conyugal, debe de haber una cuarentena. Fíjate nada más, no solo es ritualista el consejo, es aún para beneficio físico. Dice prácticamente que hay secreciones vaginales, va a estar expulsando sangre, hay contracciones internas y frecuentes que duran aproximadamente desde los primeros 48 horas y hay veces hasta una semana, están las contracciones. Acaba de dar a luz y estos síntomas los va a estar sintiendo la mujer. Digo, esto es para los varones que entiendan. Cuando acaba de dar a luz su esposa, que entiendan. ¿Sí? Cumple tu deber. O sea, imagínate, cumple tu deber, cúmpleme. O le voy a decir al pastor, o sea, imagínate nada más. Hoy entienda. Amén. Dice aquí que la vejiga ha quedado traumatizada y tiene dificultad muchas veces para ir a la pipí. Va a haber dificultad. ¿Qué más? Se nos dice también que en ocasiones hay estreñimiento. ¿Sí? Nos dice que va a haber de alguna manera un cambio en los senos para que el bebé pueda de alguna manera comenzar a beber su leche. Desde 30 a 32 dice que empieza a subir la leche. En cierto periodo, en el parto, comienza a subir la leche y de alguna manera los senos van cambiando, se van adecuando, el pezón, todo. Es una transformación tremenda, hermanos. Amén. Dice que si hubo una cesárea, pues necesita una recuperación. Amén. Debe de la persona, tiene que inclusive recuperarse de cambios emocionales. No sé si les ha pasado. Yo recuerdo muy bien entre este pequeño y mi otra hija, pues hay una gran distancia. Y pues yo me acuerdo muy bien que pues a mí se me olvidaba que teníamos un pequeño. O hay veces pues me subía yo a la cama y mi esposa, espérate el niño, caray, como que no alcanzaba yo a digerir que ya había un pequeño. ¿Nunca les pasó así? Nada más yo soy el único que tenía traumas emocionales. ¿No les pasó así a ustedes? Entonces ¿por qué nada más me dejan el problema a mí? O sea, honestamente, no alcanzas a captar, no alcanzas a aceptar que ya hay un bebé. No porque no lo quieras, sino que de alguna manera fue un espacio largo. ¿Sí? Benito, ¿ya aceptaste o todavía no? ¿Cuánta es la distancia entre el pequeño Benito y este Benito 2 que viene? 7 años. Y mi hermanito decía, no puede ser, no puede ser. O sea, te tienes que ir adaptando emocionalmente a una circunstancia que se te va a empezar a adherir. A no dormir. Que aguante de las mujeres.
Fíjate, a algunas hasta se les olvida darle de comer. Sí, o sea, son cambios emocionales, hermanos. Entonces, quiero que entendamos que de alguna manera la cuarentena sirve para eso, hermanos. Aparte de purificarse en el ámbito del ritualismo, del ritual que había sido establecido, emocionalmente, físicamente, ¿verdad? También tiene que irse adaptando todo lo que cambió y volver a la normalidad. Y para que pueda haber esas relaciones, ese compromiso, ¿verdad? Conyugal, ese deber conyugal, se tiene que esperar porque todo eso quedó afectado. Y aquí están las Escrituras. Y no ha pasado. Y seguirá. Y no importa que los agnósticos digan que es un libro ridículo, que es un libro que fue inventado por los monjes, que para subyugar a las masas, no sé, tonterías de ese tipo. Hermanos, viéndolo sanamente y sin ningún inclinarse a cierta religión, cuando tú ves un mandamiento así, tú dices, qué sabiduría, qué beneficio. O sea, imagínate, Cristo en el antiguo pacto demandaba que cuando una olla se rompiera, pues que había que desecharla. ¿Sí se acuerdan ustedes? Digo, a lo mejor tú, Pedrito, yo creo que aquí Ramón, aquí. Cuando estábamos chicos, ¿sí se acuerdan de qué eran las ollas? Peltre, ¿de qué más? De barro. ¿Llegaron a lavar ollas de barro ustedes? ¿Qué pasaba con las hendiduras donde estaba estrellado? La comida se almacenaba. Y como a ti no te gustaba lavarlo, pues nada más rápido, ¿verdad? Rápido, rápido, rápido. Y literalmente, hermanos, por ahí se cuela la infección. Por ahí puede haber en las ollas de peltre. Y yo recuerdo, o sea, se oía cómo caía la olla. ¿Qué le pasaba a la olla? Tronaba. Y cierto, no, ahí hacían los frijolitos. Cierto, no, ahí hacían la carnita de puerco con verdolagas. Y hermano, ¿no es dañino el óxido que brotaba? Y acuérdense, había tinas, esas sí, no eran de aluminio, ¿de qué eran esas tinas que llegaban a soldarlas? ¿Sí se acuerdan que llegaban a soldarlas? De lámina. O sea, imagínate nada más lo que está diciendo el hermano, le metían ahí un material que sabrá Dios qué provocaba en los cuerpos, pero... Y agrégale el temazcal y o sea, cosas así, ¿no? Entonces, o sea, imagínate nada más, hermano. Y ya la palabra ya nos había dado la instrucción para nuestra enseñanza y para nuestra esperanza. ¿Nos damos cuenta, hermanos, cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántos dicen amén, amados? Entonces, muy importante es, vayamos nuevamente, por favor, al libro de Romanos 15. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces, la esperanza, hermanos, y el conforte, ¿a través de qué vienen? Es el único medio que Dios escogió para que tú tengas esperanza, para que tú te sientas confortado, para que tú puedas decir, estoy sufriendo, pero en breve estaré gobernando con Cristo. Sí, cierto, me abandonó mi padre, mi madre, me dejaron todos, pero Él estará conmigo para siempre. Sí es cierto, me estoy quedando chimuelo, jorobado, sí es cierto, arrugado, sí es cierto, sí, pero del otro lado voy a ser como un ángel. No sé si me explico, hermanos. ¿Qué proporciona eso? Esperanza y confort. Hermano, no es... De alguna manera, no hay otro medio para que tú puedas tener esperanza viva, hermano. La esperanza es muy necesaria en esta caminata. Cuando toman a los judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes, en este caso Hitler y sus asesinos, meten muchos judíos a los campos de concentración. Hermanos, esos judíos han sido siempre bien intelectuales, han sido gente inteligente. Y había entre ellos cirujanos, había científicos, había físicos, matemáticos, había de todo, hermanos. Pero ellos estaban siendo tan humillados que muchos de ellos se estaban dejando morir. Y uno de entre ellos fue alumbrado y de repente él estaba recordándoles, es el día del Shabbat, es el día del Señor. Y se iban a las letrinas y allí en las letrinas tenían su día del Señor. Pero no todos querían jalar porque había algunos que ya habían perdido toda esperanza. Habían perdido su esposa, sus hijos, sus padres, ya no tenían deseos de vivir.
Y este hombre fue muy sagaz y agarró y le dijo: ¿qué es lo que eres? ¿Qué es lo que el Eterno te ha permitido estudiar? No, pues yo soy un médico cirujano. Tienes que echarle ganas, no tiene caso, no tiene ningún caso. ¿Dónde está Dios? Escúchame, cuando salgamos de aquí, ¿quién hará tu trabajo? Muchos de los nuestros necesitarán de tu servicio, échale ganas. Y así se la pasaba inyectando con esas verdades a sus compatriotas, y muchos de ellos lograron recuperar esa autoestima caída y empezaron a levantarse, sí es cierto, y a tener esperanza de salir de esos lugares. La mayoría que creyeron esa verdad pudieron salir, y por eso tenemos muchas películas judías de aquel tiempo, evocadas de aquellos tiempos, donde ellos testifican, ellos dan su testimonio, pero porque hubo una vela llamada la esperanza que no se apagó. ¿Sí me explico? Hermano, cuando pierdes la esperanza, yo te pregunto, ¿qué caso tiene seguir a Cristo? ¿Qué caso tiene pensar que un día van a ser premiados los santos? ¿Qué caso tiene pensar que guardar tu virginidad vale la pena si ya perdiste la esperanza? No tiene ningún caso, hermano. Pero cuando tienes la esperanza, tú te mantienes firme porque tú tienes el fuerte deseo de que algo va a suceder. ¿Sí me explico? Y la palabra es la única herramienta, el único medio, conducto que Dios ha dejado para que tú tengas esperanza y descanso, confort. Pecas, cometes un error y tú eres responsable de que tu vida sea una vida falta de fe, falta de madurez, falta de alguna manera de espiritualidad, porque tú no has aprendido a agarrar la palabra como una esperanza y un confort, hermano. No hay otro medio, hermanos. No existe otro medio para que tú puedas tener una fe poderosa, excepto por la palabra. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso la Escritura dice en el libro de Romanos, vamos a ver Romanos ahí, unos versos atrás, por favor. Capítulo 12, verso 6. ¿Lo tenemos? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, ¿qué dice? En servir. El que enseña, ¿qué dice? El que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. A ver, hermanos, ¿qué cualidad tienen en común todos estos? Esperanza y confort. Porque cuando alguien tiene esperanza y tiene bienes, ¿sabes qué es lo que hace? Reparte. Él está repartiendo porque él con liberalidad sabe que un día Dios le va a repartir a él mucho mejor. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, ¿qué? Lo hallarás. El que da al pobre a Jehová, presta. Pero tiene esperanza, porque esto entonces hemos visto de alguna manera desanimados, desinflados en su fe, ya no quieren servir, ya no vienen a hacer el aseo, piensan que es el trabajo y la responsabilidad de Poncho, y ay, Poncho, hace ahí el aseo. No, hermanos, es la responsabilidad de todos ustedes. Pero quizás están perdiendo la esperanza, a lo mejor el único que tiene esperanza es Poncho. Hermanos, cuando hay esperanza, aquí dice, el de servicio, ¿en qué? Entonces cuando oyes un quejumbroso, uno que ya perdió la esperanza, es que no van, es que ya nada más nos dejaron a nosotros. Pues qué bendición que te hayan dejado a ti, porque tú tienes esperanza y tú estás sirviendo. No sé si me explico. Pero cuando ya no hay quien sirva, solamente ves un grupo de necios que perdieron algo muy esencial, que es la esperanza. ¿Pero por qué la perdieron? ¿Qué descuidaron? La enseñanza. Eso fue lo que descuidaron. Amén. Entonces, si alguien tiene ese don de enseñar, hermanos, a veces escaseamos con las maestras de escuela dominical y la gente no quiere subir. ¿Por qué no tenemos aquí un salón, un grupo de escuela dominical? ¿Por qué crees que no lo tenemos? A ver, levanten su mano, ¿cuántos niños tenemos aquí? Levanten su mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niños. O sea, no debería ya de haber, sí, ya está. 7 niños. ¿No debería ya de haber una maestra? ¿Por qué no la hay? No tiene esperanza. Un grupito así chiquitito. Espérame. Sí, pero ¿por qué la hermana Pilar no les da? Está la esposa del pastor. O sea, hermanos, aquí no es cuestión de qué título tengas. Aquí más bien es cuestión de cómo está tu esperanza. Porque si tu esperanza está robustecida, dice el que sirve en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta. Ay, no, yo a ese hermano no le digo nada. Dígale usted, pastor. Se me hace. Usted dígale. Yo no le digo a él porque él se pone roñoso, fíjense. Yo no le digo a él.
Hermano, aquí dice que el que exhorta, ¿qué? Sí, pero pues el problema es que díselo tú, pues tú tienes esperanza, acércate. No dijimos que lo agarres a palos, no es eso, eso no significa exhortar. Exhortar es anímalos, échalos. ¿Sí me explico? Estar animando a la gente. Ese es un don, hermanos. Hay alguien que tiene un don en desanimar a la gente, pero hay otros que tienen el don de animar a la gente. ¿Sí me explico? De veras, yo por ejemplo conozco una hermana, ponla con un puñado de folletos en la puerta y cuando te das cuenta ya te metió unos 5. ¿Ese es su don de la hermana? ¿Sí me explico? Ahí está su don. Los mete rápido. ¿Qué les dice? ¿Quién sabe? Y los mete. Ahí están adentro. Tiene un don. Pero el problema es, ¿quién sabe si tiene esperanza? Porque no lo hace. Hermanos, la palabra es el medio para tener paciencia, conforte, a través de la esperanza que se nos da por la palabra de Dios. Amén. De hecho, es el fin de las Escrituras, que tengamos nosotros la vida eterna en Cristo Jesús. Así es que la paciencia y el conforte, hermanos, cuando dice aquí, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? A ver, maneja dos términos, paciencia y consolación. ¿Qué es eso de paciencia? Ok, mantienes la paz. ¿Qué más? Perseveras en lo que estás haciendo, ¿verdad? Eso es paciencia. A pesar de cómo te sientes, de cómo te está yendo, no dejas de hacer lo que estás haciendo. Esa es una. Dos, consolación. ¿Qué es eso de consolación? Ok, pudiera ser una respuesta que te trae consolación, pero en sí el término consolación, ¿cómo lo definimos? Te mitigan el dolor, te reconfortan. ¿Sí? Ahí está la palabra confortante. Ahora, ¿por qué Cristo usa la palabra paciencia y la palabra consuelo? Porque entonces tenemos que entender que si usa paciencia y consuelo, entonces tenemos que estar muy entendidos, por favor, póngame atención, que si Él está usando estos términos, entonces es porque hay problemas y hay aflicción. Tú no puedes necesitar de alguna manera DDT si no hay cucarachas. Si tú tienes un DDT es porque hay cucarachas. ¿Cierto o no? Es igual. Si Dios te va a ofrecer paciencia y consolación, es porque va a haber muchos problemas. Es porque va a haber circunstancias muy difíciles. Va a haber sufrimiento. Entonces, date cuenta, para que no te engañe el pare de sufrir y te diga que hay que parar de sufrir. No, hermano, que no esté diciendo tonterías. Aquí la Biblia me dice que la palabra me da ¿qué? Paciencia y ¿qué? Y consuelo. No te dice que, a ver hermano, una cosa es parar de sufrir y otra cosa es ser consolado. O sea, entiéndalo. La Biblia me dice que vamos a parar de sufrir, ¿dónde? En el cielo. Ahí vamos a parar de sufrir, porque ahí ni habrá muerte, ahí no habrá despedidas tristes, ahí no hay diablo, infierno, no hay lago de fuego, no hay anticristo, no hay bestia, no hay nada. Ahí se para de sufrir, en el cielo. Aquí abajo se te da consuelo. Consuelo. ¿Recuerdan lo que le dieron a Elías? Señor, solo yo he quedado, profeta de Jehová. Ten tu torta, cómetela ya. ¿Sale? Y levántate y veme ungir a... bueno, en ese tiempo iban a ungir a Eliseo, iban a ungir a Jehú, y se me olvidó, era Asael el siervo del rey, en este caso. No recuerdo si era Ben-Hadad o había el nombre de otro. Creo que sí era Ben-Hadad, el nombre del rey de Asiria. Entonces, ¿qué vemos? Solo lo consolaron, hermano. Pero el problema no se quitó. ¿Sí se quitó el problema? No, hermano, no se quitó el problema. No se quitó, el problema siguió ahí. Entonces, la palabra es para que cuando tú estés en problemas, estés en dificultades, tú vayas a la palabra, tú la tomas y tú te consuelas. Amén. ¿No dice David? Aunque ande en el valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No dice ahí, antes de entrar tú me brincarás. No dice eso, ¿sí? El valle de sombra de muerte, tú le darás la espalda. No dice eso. Dice que te va a meter al valle de sombra de muerte. ¿Sí o no? Pero dice, tú estarás. Pues no te quita el problema. ¿Sí? No te lo va a quitar. Sáname, Señor, sáname. Mejor pregúntale,
¿cómo le puedes glorificar más con tu enfermedad? No le estés diciendo que te sane. ¿Para qué? ¿Para que vuelva a ser el mismo perverso? No. O sea, ¿para qué? No. Pregúntale, Señor, ¿qué con esto? ¿Cómo te glorifico? ¿Vas a estar conmigo? Sí, estaré contigo. Quiero que le testifiques a otros que están peor que tú. Ah, gloria a Dios. ¿Te va a consolar? Sí. Recuerdo cuando me dijo, en breve serás sanado. De aquí a poco serás sanado. ¿Cómo crees que me cayó esa palabra? Ay, de consuelo. Eran como las 3 de la mañana. Camina por en medio del cuarto. Después se me voltea. De aquí a poco serás sanado. ¿Cómo? De aquí a poco serás sanado. Ah, me desperté. Seré sanado. ¿Pero de qué? Ah, pues tengo diabetes. Ah, gloria a Dios. ¿Cuándo? Pues digo que de aquí a poco. ¿Y qué es de aquí a poco? Pues es un adverbio. No es mañana, pero tampoco es el próximo siglo. No, aquí a poco. Entonces, esa palabra me consoló. Y de aquí a poco me sanó. Fue su palabra. Fue un rema para mí. ¿Sí me explico? Fue una palabra revelada para mí. Y eso me consoló. Eso me dio gracia, fuerza y perseveré. Hermano, soy sano por la sangre del Cordero. Pero es la palabra. Entonces, la paciencia va a producir experiencia. ¿Cierto o no? Porque cuando estás pasando por una circunstancia difícil, hermano, eso te va a generar ¿qué? Experiencia. Y la experiencia, de alguna manera, no te avergüenza. Por lo que estás pasando, no te avergüenzas. Al contrario, dirás, de alguna manera se te acerca gente que viene caminando atrás de ti, que pasa por el mismo problema. Oye, hermano, ¿cómo le hiciste? Y tú sencillamente vas a testificar. ¿Pero cómo pudiste soportar eso? Pues no yo, la gracia de Dios en mí, nada más. ¿Y no te avergüenza? ¿Sí me explico, hermanos? Pero es la palabra la que va a estar cumpliendo ese propósito, hermanos. Entonces la palabra hace que fluya el confort, hermanos. Terminamos con esto, Romanos 10:17, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a tener consuelo? ¿Cómo vamos a tener prácticamente nosotros esperanza? ¿Cómo vamos a tener enseñanza? Por el oír la palabra de Dios. Cuando la oímos, algo entra. Salimos diferentes. Encontramos al mismo Goliat, pero tenemos ahora ya nuestras 5 piedrecitas en nuestro saco pastoril. Amén. Ya estamos listos para el segundo round, hermanos. Y ya sabes quién va contigo. ¿Quién está contigo? Y hermano, es confortable poder decir, si has tenido experiencia en la caminata de Cristo, tú lo sabes, el corazón se agita. Sabes que viene el problema, ya lo ves ahí está. Así me ha pasado, una tras otra. Y ahí estoy. Pero una cosa me consuela. Y empiezo a hacer un conteo de cuántas me ha librado el Señor. A ver, en esta también me va a librar. Y cuando la enfrento, puedo verla hacia atrás. Vamos. Y ya la semana que viene ya está otra ahí. Gloria a Dios, también esta. Y ahí vas, hermano, ahí vas. Porque la misma paciencia produce experiencia. Y la experiencia no avergüenza. Porque hemos creído que el Espíritu de Dios se derramó en nosotros, hermanos, para un proyecto hermoso que es glorificar el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Pero es la palabra de Dios. ¿Ok? Pongámonos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que cambiar nuestra actitud en esta noche. Tenemos que entender, amados hermanos, que de alguna manera hay un camino, hay una senda que el mundo no conoce. Amén. Pobre mundo cuando va a la botella. Pobre mundo. ¿Sí te has dado cuenta que estos 11 meses el mundo ha estado esperando un mes muy particular? ¿Cuál es ese mes? Diciembre y sus posadas. Y ahí viene la primera posada y todos están bien emocionados. Y ya cuando está la última posada ya la empiezan a ver así como entristecidos, ¿verdad? Y repíteme la del niño y el tambor para poderse de alguna manera como que excitar un poquito. Y el otro, ay, Navidad, ya pasó Navidad. Ay, qué bueno que el año nuevo, pasó el año nuevo. Y ven los reyes y se quieren regresar porque no tienen para comprar. Hermanos, qué triste es vivir así. Pero si tienes a Cristo, hermano, muere mamá porque mamá va a morir, ¿no es cierto?
Muere papá porque papá va a morir también. Muere tu esposo o muere tu esposa porque también va a morir. Y yo te recomiendo, agárrate de la palabra. Porque si tú no te agarras, créeme, ha habido cristianos que le pueden decir a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me la quitaste? Hermano, ¿de cuándo acá el barro le dice al alfarero por qué? O sea, ¿qué tontería es esa? ¿De cuándo acá? ¿Qué? ¿No dijo él, todas las almas son mías? Ay, ¿por qué te lo llevaste? Era muy bueno. Pues precisamente por eso, porque era muy bueno, tenía que estar en el cielo. O sea, no seas egoísta, ¿por qué lo querías tú? Si ni es tuyo, nada más te lo prestaron y por cierto ni lo tratabas bien. ¿Sí me explico, hermanos? No, hermanos, nosotros no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza se llama Cristo Jesús. Y nosotros resucitaremos de nuevo. Y Jesús viene por nosotros. Y Jesús tuvo su Navidad en nuestro corazón el día que Él nació en nuestro corazón y que Él nos salvó, hermanos. Para nosotros el nacimiento de Jesús es valioso, hermanos. Es muy valioso, porque gracias a que Jesús nació, nosotros tenemos esperanza para la vida eterna. Amén. Y qué decir, hermanos, cuánto más decir acerca de su sacrificio, gracias a que Él dio su vida por nosotros. Hermanos, la palabra de la cruz es nuestra victoria. Él venció por nosotros. Por tanto, hermanos, levante su mano derecha, vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarle a usted que no es convertido, hoy entienda, este es el camino, esta es la senda que el mundo no conoce. Entiéndalo, aquí no es de que cuarto paso, quinto paso, no, hermanos, aquí Jesús dio un solo paso. Él dio su vida por usted. Usted ahora entréguese, usted ahora ríndase, usted ahora hágalo su Señor, hágalo su dueño, hágalo su Salvador, hágalo su todo, en el nombre precioso de Jesús. Padre amado, aquí está tu pueblo, Señor. En el día de tu poder se ofrece voluntariamente. En el día de tu poder reconocemos que tu palabra tiene autoridad. En el día de tu poder reconocemos con vergüenza que no la hemos estudiado suficiente. En el día de tu poder reconocemos que no la conocemos suficiente como deberíamos de conocerla. Por favor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra negligencia, perdona la indolencia de la iglesia. Permite que la iglesia pueda ser una iglesia, Señor, hábil, diestra, Señor, apta para usar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, reparte, Señor, bendición sobre nuestros niños. Que ellos que tienen una mente, Señor amado, fresca, puedan ser retenedores de la palabra. Que ellos puedan, Señor, ser bendecidos con madres como Eunice, como Lodia, Señor, los cuales, Señor amado, asentaron las bases de Timoteo a través de la palabra de Dios. Que ellos puedan ser, aquí mis hermanos en Cristo que están aquí con una caminata, Señor amado, bendecida. Que puedan ser de aquellos obispos que son levantados porque tienen una actitud, son retenedores de la palabra, porque ellos mismos transmiten lo que han enseñado. Padre, estamos ya cansados de tener una iglesia niña, una iglesia berrinchuda, caprichosa. Queremos ser como Apolos, varón elocuente y poderoso en la palabra. Queremos ser como los jóvenes que conocen la palabra, que retienen la palabra, que vencen al diablo, Señor, porque son fuertes, dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en esta noche. Cambia, Señor amado, Padre, la cultura que tenemos como mexicanos. Ayúdanos, por favor, Señor. Queremos beber de tu palabra. Queremos mamar, Señor amado, Padre, de la leche espiritual no adulterada, Señor, para crecer sanamente, Señor. Ayuda a nuestros ancianos aquí presentes. Padre, en breve algunos tendrán que partir. Te pedimos que la palabra de Dios more en abundancia. Queremos pedirte particularmente por Jorge, bendícelo por favor. Permite que esta palabra pueda, Señor amado, hacerle renacer en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor amado, por Panchita, Señor, bendícela, Señor. Bendícela, que la palabra pueda ser, Señor, particular en su vida, Señor. Ayúdala, por favor, ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está Francisco, Señor. Permite que la palabra haya cavidad en su corazón. Levanta, Señor, a Ramón poderoso, Señor, con la palabra, Señor. Padre, levanta a cada uno de mis hermanos, mi hermano Pedro, Señor. Permítele que sea como su tocayo Pedro, Señor. Una roca, Señor, sobre la cual se pueda fundamentar la iglesia también, Señor amado. Padre amado, fundamentados en Cristo Jesús, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Escucha la oración del pecador. Por favor, ten misericordia, Señor, que hoy haya aceptado su error, su hierro, Señor, y que hoy pueda entregarse, Señor, en cuerpo y alma, Padre, sabiendo que tu palabra tiene poder para sobreedificarnos a todos. En el nombre de Jesús, amén, Señor.